Ahora en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y damos lectura al versículo número 13. Mateo 5, versículo número 13. Cuando tiene, dice gloria a Dios. Saludamos a los hermanos y amigos que nos sintonizan día a día a través de la página oficial Soldados de Jesucristo. Amén. Bien. No quiero esforzarme porque ando un poco afectado con la garganta y quiero estar bien para el sábado, que el sábado hay que predicar el último clamor. Amén. Ayer anoche tuvimos vigilia de oración. Allá nos amanecimos, he dormido nomás 2 horas con los pastores y ministros que tuvimos arriba en el cerro. Dios puso en el corazón vigilar y vigilamos sin acostarnos, sin descansar. Desde las 11 hasta las 6:30 que terminó la transmisión casi, estuvimos orando, intercediendo. Ahí dormimos nomás como 2 horitas, ya a las 9 estábamos levantados porque hizo un horrendo sol y nos calentaba el sol, ahí no nos dejaba dormir, como que Dios dice, levántense porque yo soy su fuerza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bien. Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Su palabra dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién se está refiriendo el Señor? ¿A quién? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, somos la iglesia. Entonces, a la iglesia Dios le dice, ustedes son o nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal, dice, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Imagínense. Entonces vamos a hablar en esta noche, con el poco tiempo que nos resta, con el tema, cuando la iglesia deja de ser iglesia. Cuando la iglesia o cuando el cristiano deja de ser cristiano. Cuando pierde su sabor, pierde su valor, pierde la importancia, igual que la sal, ¿no es cierto? Vamos a orar a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor mi Dios, en esta noche. Te damos gracias por tenernos con vida y en pie. Señor, nos estamos preparando para este último clamor, Señor, en Manta. Fortalécenos y úngenos. Unge mi garganta, unge mis cuerdas vocales, unge mis pulmones, Padre Celestial, y mi voz. Dame voz como de trompeta, oh Dios amado, a fin de que el día sábado pueda ministrar con toda libertad tu santa palabra que pondrás en mis labios para bendición de esta tierra, de los moradores de esta tierra, Padre, para la gloria de tu nombre. En esta noche, Padre, estamos congregados aquí para poder recibir más de ti, porque tú eres el que nos alimenta, el que nos sostiene. Por lo tanto, tu Espíritu Santo nos ministre y nos enseñe a la luz de tu palabra. Háblanos, Padre, como todo Padre habla, enseña, corrige, instruye a sus hijos. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Espíritu de Dios, glorifica al Padre y al Hijo en nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que la palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y de fruto al 100%. En Cristo Jesús, gracias, amén y amén. Cuando dicen gloria a Dios. Bien, cuando la iglesia deja de ser iglesia, las escrituras registra una parábola, digamos así, o una frase que Jesús comienza a enseñar, y hay diferentes frases o parábolas que el Señor manifiesta. En uno dice la sal de la tierra, en otro dice la luz del mundo, ¿no es cierto? Y así compara muchas veces a la iglesia, pero esta vez vamos a enfocar en lo que habla de la sal. Cuando hablamos de la sal, debemos entender que la sal tiene una importante responsabilidad de dar sabor a los alimentos. ¿Cuántos lo creen? Un caldo puede estar con todos los ingredientes, pero si no tiene sal, la sal le da sabor, ¿no es cierto? Entonces,
la sal tiene la importancia o la responsabilidad de sabor a los alimentos, pero también se usa para preservar la carne, ¿no es cierto? Preservar otros alimentos durante mucho tiempo, previniendo así que se contamine o se dañe aquella carne, ¿no? Cuando no habían neveras, lo que hacían era la carne, la salaba o el pescado y la ponían a la intemperie y no se dañaba la carne. Entonces la sal cumple un papel muy importante. Entonces, qué bien sabe cuando nosotros servimos un alimento y tiene la sal a punto, ¿no es cierto? Entonces usted siente una comida exquisita, una comida sabrosa, pero cuando la sal ciertamente pierde ya su sabor, se hace insípida y desabrida. Ahora, Jesús dijo que si la iglesia abandona ciertas cualidades que tiene, entonces dejaría de ser iglesia y que ya no serviría para nada. Entonces estamos hablando con el tema sobre cuándo la iglesia deja de ser iglesia, comparando con la sal. Así como cuando la sal pierde su sabor, se hace insípida, entonces ya no sirve para nada sino para echada en el fuego. Así mismo es la iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando nosotros dejamos esos valores, dejamos esas cualidades, dejamos esos principios espirituales, entonces quiere decir de que el cristiano deja de cumplir esa labor o deja de dar ese sabor verdaderamente a la tierra. ¿Por qué Dios no destruye a la tierra todavía? Porque la iglesia está aquí. La iglesia es que con su oración, con su clamor, su intercesión, con su alabanza, hace que este mundo pueda tener sentido y que pueda extenderse todavía la vida, porque la iglesia del Señor está aquí. Es la iglesia que da sabor a este mundo, es la iglesia que ilumina este mundo que está en tinieblas. Entonces, nosotros los cristianos tenemos valores, tenemos verdaderos valores cristianos, convicciones fuertes que nos caracterizan como iglesia. Y esto nos hace diferente a los demás en esta tierra, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia ha recibido el llamado de Dios para poder preservar la palabra de Dios, preservar los mandamientos, preservar los principios espirituales, preservar la fe, preservar el amor, preservar la santidad, preservar la verdad, preservar la paz, la unidad, la justicia, la misericordia. Entonces la iglesia se le ha dado esta responsabilidad para poder impartirla, para poder enseñarla, porque estamos viviendo un mundo que está contaminado, que está lleno de maldad, de corrupción, aún de falsas religiones, herejías, sectas, mundanalidad, mentiras, engaños, corrupción, perversidad. Hoy en día mentir, todo el mundo miente, ya nadie se redarguye por mentir. Hoy en día robar es normal. Hoy en día escuchar que mataron a alguien no le da pena del que murió, le dan pena del ladrón, que pobrecito ladrón, no lo toque porque lo pueden lastimar, pero él viene matando, él viene lastimando. Entonces hoy en día, de ver la gente borracha, ver la gente drogada, jóvenes drogados, se nos ha vuelto algo normal, algo cotidiano. Pero la iglesia no puede vivir una vida normal como el mundo lo vive normalmente, porque hay un llamado de Dios a que la iglesia se levante, a que la iglesia predique, que la iglesia anuncie estas verdades y pueda enseñar estos principios que va a hacer que la gente conozca a Dios. ¿Cómo conoce la gente a Dios? Es a través de la administración, de la predicación de la palabra, ¿no es cierto? Pero palabra, no cualquier palabra, palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está llena de valores, la palabra de Dios está llena de principios, la palabra de Dios está llena de fe, la palabra de Dios está llena de esperanza, está llena de esa vida que el ser humano necesita. Pero si nadie le da esa medicina, la medicina es la palabra es la que sana, la palabra es la que liberta, la palabra es la que restaura, la palabra es la que da vida. Dice la Biblia que fuimos renacidos por la palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído esa porción? Fuimos renacidos por la palabra. Entonces el Señor a través de la palabra nos da, ¿no es cierto?, nos renueva, nos vivifica, nos santifica. El rey David dice: Señor, vivifícame según tu palabra. La palabra vivifícame, revíveme. Es como cuando alguien está muriendo, ¿no es cierto?, y se le da los primeros auxilios, se le da respiración, entonces nuevamente vuelve a la vida y se volviste a vivir.
lo revivió. Eso se llama vivificar. Entonces, cuando la gente se está muriendo, la palabra es la que da vida. Cuando un hogar se está destruyendo, se está terminando, está muriendo, está agonizando, es la palabra que da vida a ese hogar. Cuando un corazón está endurecido, está podrido, es la palabra que sana ese corazón. Amén, iglesia. Pero ¿quién tiene la palabra? Somos nosotros. No lo tiene el cura, no lo tiene el presidente, no lo tiene el político, no lo tiene nadie en esta tierra sino la iglesia. La iglesia es la única. Entonces, cuando el Señor dice sobre la sal, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo, ustedes tienen el sabor, el sazón, ustedes tienen lo que yo les he dado, la palabra de vida para esta gente, para esta tierra, para este mundo, porque Jesús vino por la humanidad a morir por todo. El problema está que la gente no quiere aceptar y rechaza la salvación. Hay muchos que dicen, no, si Jesús murió por unos pocos, no, Jesús murió por todos. El asunto es que ahí está la salvación, pero la gente no quiere acercarse a tomarla, ¿sí o no? Es como por decir, hay jóvenes que andan como mendigos por deseo en la calle, ¿por qué? Porque quieren. Pero si usted analiza y averigua la vida o la familia, la descendencia, los padres tienen facilidades, tienen comodidad, los padres tienen solvencia, pero él quiere esa vida. Él no quiere la vida cómoda y la bendición de los padres. Él quiere esa vida de pecado, esa vida de droga, esa vida de pordiosero, de mendigo, de andar como animales, como rata inmunda, por ahí metidas en cuevas, en tabernas, en huecos, apestosos, porque apestan ellos. Ellos quieren esa vida. Pero usted le averigua, la familia, son de buena familia. Yo me encontré un hijo de millonario, que él lloraba, dice, yo vivo, dice, en Urdesa, soy hijo de familia adinerada, pero me gusta esta vida, el diablo me ha engañado y se desaparece una semana, 2 semanas, y luego regresa nuevamente a la casa, se baña, y vuelve aparentemente a su vida normal y nuevamente se da a la vida de pecado, se desaparece 15, un mes. Entonces ya es normal para él. Entonces la salvación está ahí. Nosotros tenemos la palabra de esperanza y de vida para poder a la gente ministrarla. Dentro de lo que se ministra hay gente que recibe y gente que rechaza. Entonces mucha gente no viene a Cristo o no es salvo porque no quiere. Como por decir, la mamá dice, tú te mueres de hambre porque quieres, la comida está en la cocina, acércate y come, ¿no es cierto? Entonces la salvación está en pie, la salvación está ahí. Pero sin embargo la gente no quiere acercarse porque está atada, porque está ciega, porque está oprimida, porque está deprimida, porque el diablo la entretiene, porque el diablo le dice, mañana, todavía no, otro día, el otro año, después de esta semana, tengo planeado una farra esta semana, la otra me convierto, y nunca llega esa semana, porque la muerte le sorprendió. Pero nuestro trabajo como iglesia es darle sabor a esta tierra. ¿Cómo le damos sabor? A través de la oración, a través del clamor. Por eso Dios nos pidió 3 días de ayuno, y también hoy vamos a tener vigilia de oración. Amén. Con el fin de poder llevar el último clamor y la última palabra en el sector de Manaví, en Manta, como el punto oeste de los 4 clamores. A través de esas oraciones y clamor que el pueblo hace, le da sabor a esta tierra, le da valor y hace que el Señor extienda su misericordia. Ahora, Dios no es que tarda su promesa. El problema está que aunque la gente tenga por tardanza la palabra del Señor, dice que Dios no tarda su promesa, sino que Él es paciente. Él es misericordioso. Porque si el Señor viniera ahorita, aún hasta muchos cristianos se quedarían. Porque hay cristianos fríos, hay cristianos que están en pecado, hay cristianos con resentimiento, hay cristianos que no guardan la palabra, hay cristianos que tienen que reconciliarse, hay cristianos que se han desviado de la verdad, hay cristianos que andan más distraídos en cosas del mundo y han descuidado la parte espiritual. Y si el Señor viene, se van a quedar porque no están preparados. Entonces, hay un remanente que mantiene el sabor de esta tierra. Por eso la Biblia claramente nos manda de que nosotros tenemos estas verdades, que tenemos estos principios, estos valores, estas fuertes convicciones en medio de un mundo de maldad y de pecado, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, usted y yo no podemos perder de vista o podemos perder estos valores
No podemos perder estos valores. Los padres tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos valores, principios cristianos, fundamental de vida. No podemos criar animalitos, no podemos criar chanchos, que usted le tira la comida y se cría, ¿no es cierto?, en el chiquero y se revuelca. No, tenemos que criar hijos con valores, hijos con principios, para que tenga ese sabor, para que tenga ese valor delante del Señor. Pero hoy en día vemos jóvenes que no saludan. Hoy en día vemos jóvenes que entran a la casa, ni saludan ni al papá, la mamá, decirle: hey, hijo, buenas tardes, buenos días, deme de comer rápido. Pero no saludan. Entonces, antiguamente, ¿qué decían los padres? Si usted no saludaba, sal de la puerta, te vas afuera, entra de nuevo. ¿Qué me quiera? Sale y entra de nuevo. Y lo hacían quedar mal. Y si habían invitado o habían visita y ellos entraban, sal y entra de nuevo maleducado, saluda. Y después el hijo: me hiciste quedar mal, mamá, papá. Por malcriado, porque tienes que aprender a respetar y a saludar y a honrar las canas, a honrar a las personas adultas. Hoy en día no se honra. Hoy en día esos valores no se enseñan. Hoy en día no hay ese tipo de respeto y honra y valores de los hijos a los padres, porque los padres no le enseñamos, no le estamos enseñando. Entonces, ahí donde la Biblia dice claramente: no sirve más para nada si la sal se desvaneciere, porque ¿cómo podrá ser salada? O sea, pierde el valor. Cuando dejamos de preservar, de mantener y enseñar la verdad, los mandamientos, los valores, los principios espirituales, perdemos el sabor, perdemos el valor que debemos tener como cristianos, el peso de gloria. Amén, iglesia. Entonces ya no somos personas que aportamos a la sociedad, no somos personas que la gente nos va a respetar. Cuando usted da buen testimonio, la gente lo va a respetar aunque no crea. El malo, el perverso, el mal hablado, el boca sucia, el blasfemo, lo va a respetar. La gente lo va a respetar, porque en usted hay un valor, porque en usted hay una presencia, porque en usted y en mí está el Espíritu Santo. Y la gente, la misma presencia, yo sé que la gente en sí dé reverencia a la persona divina que está dentro de usted, y eso le da respeto a usted. La gente lo va a respetar si usted guarda y usted cumple y enseña los valores cristianos. Entonces la gente dice: haz silencio que está el hermanito. ¿Cuánto ha escuchado eso? No insulte que está el hermanito ahí. No cambia porque está el hermanito. ¿Sí o no? Esconde la cerveza que está el hermanito. ¿Por qué? Porque lo respetan. Usted le da valor, usted le da sabor, usted hace que esa vida Dios le prolongue los días. Entonces eso es lo que está dando a entender aquí. Pero si una iglesia es mundana, una iglesia es pagana, una iglesia no tiene valores, una iglesia no tiene principios, una iglesia no hay una diferencia entre el pecador y entre el cristiano. Si pone a una cristiana y a una inconversa, no hay diferencia. Hoy en día no hay diferencia. Si usted pone a un cristiano y a un inconverso, no hay diferencia, a no ser que le dé la Biblia. Usted dice: es cristiano porque está con la Biblia. Pero la forma de vestirse, la forma de hablar, de comportarse, la forma de conversar, la forma de su actitud, su comportamiento, su carácter, es igual que un mundano. Es igual que un hombre o una mujer que no tiene a Dios. Entonces, no debe ser la diferencia la Biblia. Son los valores, son lo que hay en el corazón de nosotros. Amén. Desde el saludo usted entra, Dios le bendiga. Es hermanito. ¿Cómo sabe qué? Porque usted, el saludo, se está identificando que usted es un hijo de Dios. Pero si usted entra y dice: ¿qué fue? ¿Cómo está? ¿Qué fue? ¿Cómo está? ¿Qué? Todo el mundo: ya chévere, todo bien. Entonces, nunca se identifica. Hay gente que no sabe que hay personas que son cristianas, porque nunca hablan, nunca enseñan, nunca glorifican a Dios, ni oran para comer siquiera porque le dan vergüenza. ¿O no es verdad? Entonces no glorifican a Dios, no leen la Biblia, no escuchan, están en el carro, llevan a alguien en el carro, sabe que es cristiano, porque en el carro escuchan bachata, escuchan perreo, escuchan música mundana. ¿O no es verdad? Cristianos que escuchan todavía música secular, música neutral, música satánica, cuando su vida
su comportamiento o su estilo de vida debe ser 100% cristiano. Y nunca avergonzarse del Señor. Nunca avergonzarse. Que siempre, usted está en un restaurante, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo. Amén. O sea, la gente, es que es hermanito, porque está orando. Solo los hermanos oran por la comida. ¿Sí o no? Entonces, pero si usted no ora, no. He escuchado, inclusive, he visto testimonios de gente que hasta reclama su comportamiento, un comportamiento de un impío, de alguien que no tiene a Dios. Es problemático, insulta, maldice y después se entera que es cristiano. Ayer, conversando entre los pastores y ministros, uno de los hermanos que Dios lo rescató de una vida de pecado y andaba haciendo cosas ilícitas, se robaba combustible de la institución para venderlo. ¿Y quién era el que manejaba el carro para llevar el combustible y venderlo? Un cristiano. Y él decía, lo compartí ayer, decía, pastor, yo nunca supe que él era cristiano, pero él se ofrecía porque él también llevaba del dinero del combustible que se vendía. Y cuando caímos presos, ahí recién supe que él era cristiano. Porque vino un abogado cristiano y dijo, yo lo defiendo solo a él, al resto no. Entonces ahí supe que él era cristiano. Pero él nunca se identificó como cristiano. Él participó inclusive de la venta porque él manejaba el vehículo, llevaba el combustible y traía el dinero. Y se dividía el dinero para todos ellos. Entonces dice, yo nunca me enteré que él era cristiano, él nunca me predicó, él nunca me habló, él inclusive participaba del pecado y era cristiano. Entonces, cuando un cristiano no manifiesta los valores, algo que debemos aprender, los valores no son negociables. Los valores, los principios no son negociables. Los valores son códigos de vida, códigos de moral que Dios nos da. Eso no es negociable. Usted no puede negociar los valores. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos esto. Usted no puede mentir porque alguien se tiene que mentir, ¿no? Mientes tú si quieres, pero yo no miento. ¿Por qué? Porque la mentira es del diablo. El mentiroso no va al cielo. Amén. Yo tuve mucho problema en la institución, pero gracias a Dios me gané el respeto de suboficiales, de oficiales, que querían que yo mintiera. Yo le decía, ruegue, cuando estaba de guardia, ruegue que no llame a su mujer, porque si llama yo le digo que usted no está de guardia. Hermanito, te arresto. No me interesa. Pues yo no voy a mentir ni solapar sinvergüencería suya. Si su mujer llama, le digo, no está aquí, está de guardia. Él no está de guardia. No tengo por qué mentir. Entonces, cuando usted no negocia los principios, los valores, Dios lo va a honrar a usted. Dios lo va a bendecir. Dios va a dar testimonio de usted. Y el diablo, por mucho que lo aborrezca, no lo podrá tocar. O sea, llegará ahí, pero no lo puede tocar. Te quiero matar, pero no lo puede tocar, porque Dios lo guarda. Pero si usted también hace alianza con Satanás, vendiendo los valores, porque en el diablo no hay valores. En los que sirve a Satanás no hay valores, hay antivalores. Amén. No hay principios. No hay una vida de moral. No hay una ética. Entonces, ¿qué es lo que le da sabor a la tierra? Es el cristiano que guarda la palabra. Es el cristiano que guarda los principios. Es el cristiano que guarda los mandamientos de Dios. Es el cristiano que aunque le cueste, no miente. Que aunque sabe que va a perder, habla verdad. Amén. Entonces, eso es lo que la iglesia debe en estos tiempos mantener. Hoy en día, ser un cristiano verdadero, de testimonio, de ejemplo, de sal a la tierra, de luz y de carta abierta al mundo, no es fácil, pero no es imposible tampoco. No es fácil, porque hoy en día todo se soborna. Hoy en día todo se coima. Hoy en día usted cualquier trámite que va a hacer, usted tiene que darle a alguien para las colas. Cualquier trámite, usted tiene que pasar un billete por debajo. ¿O no es verdad? Si no, su trámite no camina. Porque así está el sistema de este mundo corrupto y perverso. Amén. Entonces,
Hoy en día llevar la verdad y mantener la verdad y enseñar la verdad no es fácil. Se está tirando un mundo encima. Un mundo encima se está tirando. Entonces, es necesario que nosotros caminemos con un solo espíritu. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, porque la sal es la que da sabor a esta tierra, está hablando de que nosotros debemos mantenernos y movernos con un solo espíritu, que se llama el Espíritu de Dios. Pero un día Dios me ministró y me enseñó algo, de que hay gente que se mueve o camina en esta tierra con dos espíritus, con el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. En la iglesia entra con el espíritu de verdad, pero afuera en el mundo mueve y se manifiesta con el espíritu de mentira. Entonces un cristiano no puede ser esclavo de dos señores. O somos de uno o somos del otro. No podemos ser ministrados por dos espíritus, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que es de Dios lo separa y es de Él, y Dios es celoso con lo de Él. Amén. Entonces el cristiano, o andamos con el espíritu de verdad o andamos con el espíritu de mentira. O falseamos, mentimos, engañamos y nos identificamos con Satanás, o hablamos verdad en todo aspecto y nos identificamos como un hijo de Dios. Un día Dios me habló, me dijo: tú no le puedes ganar al padre de la mentira con mentira. En un caso que teníamos de litigio de los terrenos de Durán. Así me habló Dios. Tú no le puedes ganar al padre de mentira con mentira, porque el hijo nunca le gana al padre. Pero si tú hablas verdad y operas con el espíritu de verdad, la verdad triunfa sobre la mentira. Eso me enseñó Dios. Y Dios me decía: hay muchos que son cristianos o ministros, pero que en el altar operan aparentemente con el espíritu de verdad, pero afuera operan con el espíritu de mentira. Y eso es jugar al evangelio. Eso es jugar al evangelio. Entonces, la iglesia no puede vender los valores. Los valores no son negociables. Usted aprenda esto. Los valores no son negociables. Amén. Mira, miente que yo te voy a regalar un almuerzo. Solamente di esto y nada más. Usted no negocie los valores por un almuerzo ni por nada. Otra palabra, no venda su primogenitura por un plato de lenteja. Amén. No lo venda. Siempre usted manténgase para ser la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Cuando el cristiano pierde su sentido, cuando la sal se desvanece, cuando pierde su sabor, cuando el cristiano deja los valores y se convierte en un religioso más, es uno más del montón. ¿Sí sabe usted? Es uno más del montón. El mundo está lleno de falsos cristianos. El mundo está lleno de gente religiosa. El mundo está lleno de gente con conceptos religiosos que cree que porque ora, o porque lee la Biblia, o porque va a la iglesia y canta corito, o por ahí medio ayuna, ya está salvo, es un hijo de Dios y se va al cielo. No, eso no me garantiza el cielo. Me garantiza es cuando yo guardo la palabra. Amén. Los que creen en mí guardan mi palabra, dice el Señor. Ellos no vendrán a condenación, sino que pasarán de muerte a vida. Es el guardarla. Bienaventurado el que oye y guarda mi palabra. Amén. Bienaventurado. No es que yo diga soy cristiano. Dios tiene que decir que yo soy cristiano. La gente tiene que decir que yo soy un cristiano, no yo. Cuando Jesús lo fueron a llamar su familia, su mamá y sus hermanos, y Jesús estaba dando el sermón, dice que le dijeron: maestro, afuera está tu mamá y tus hermanos que te llaman. Y Jesús dijo: ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son mis hermanos, dice. Esta es mi madre, mi padre, mis hermanos y mis hermanas. El que hace la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. Jesús estaba dando una enseñanza muy profunda de que familia no es aquel que es de sangre. Familia es aquel que somos por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Entonces hay que ser familia. Hay que ser familia verdadera. Por eso, mire, Jesús dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la iglesia es fundada en la verdad de Dios y llamada a predicar su verdad a la gente. La verdad de Dios es la máxima expresión de la realidad. ¿Qué es la verdad? Es la máxima expresión de la realidad. Cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es la verdad? A él no le importaba la verdad. ¿Qué es la verdad?, le dijo. Entonces hay que conocer la verdad. La verdad nos hace libre. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Entonces la iglesia tiene la verdad. La iglesia tiene estos valores. Entonces la iglesia es la que da sabor a la tierra cuando habla verdad. Cuando al pecado se le llama pecado. Cuando a lo malo se le llama malo. Cuando al adúltero se le llama adúltero. Cuando al borracho se le llama borracho. Cuando al mentiroso se le llama mentiroso. ¿Y qué pasa? Ningún mentiroso, ni borracho, ni estafador, ni que hace engaño, mentira, va al cielo, tendrá su parte en el infierno. Entonces la gente lo va a aborrecer. Pues otra vez viene hermanitos a intimidarle, a ponerle miedo. No, no es miedo. Te estoy hablando verdad para que escapes del infierno. Pero la gente le da miedo a hablar la verdad porque es aborrecido, porque es despreciado, porque es desechado, porque es desgregado del círculo. Y como no quiero que me saquen del círculo, entonces yo acepto y participo y hago alianza y comparto y me involucro en cosas del sistema de este mundo. Y estoy falseando la verdad y estoy dejando de ser la sal de la tierra porque tengo que dar sabor en ese lugar o tengo que iluminar en ese lugar. Amén, iglesia. Entonces la gente tiene que saber que el cristiano tiene principios y valores, que el cristiano siempre anda y vive en verdad y practica la verdad. Que si usted le dan un mal vuelto donde le dan más de lo que tienen que darle, usted tiene que devolver lo que no le corresponde. Amén, iglesia. Porque Dios prueba. Dios le va a probar diferentes. Hace poco recién me dieron un vuelto exagerado. Yo le di un billete de, no más creo que fue como de 5, me estaba dando vuelto de 20. Yo le digo, ¿qué me está dando? Y a pesar que yo estaba diciendo que me estaba dando menos. Le digo, ¿pero por qué me da esto? Dice, le estoy cobrando bien, me dice, le estoy dando el vuelto. Pero usted me está dando, le digo, demasiado. No, le digo, me está dando demasiado. Yo le di un billete de a 5, usted me está dando vuelto de a 20. ¿En verdad? Sí, le digo, revise. Dice, perdón. Le digo, tome lo suyo y deme nomás lo que es mío. Le digo, dele gloria a Dios porque soy cristiano. Porque si no me hubiera ido con el dinero. Cuando usted tiene principios, usted no va a vender esos valores. ¿Sí sabe usted que hay demonios que andan atrás suyo y mío? Para acusarnos. Entonces, hay demonios enviados por... Ellos no son omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Demonios que son enviados, ¿no es cierto?, para ver el seguimiento suyo a fin de decirle al diablo, para que el diablo lo acuse delante de Dios, que es nuestro acusador. Pero si usted no le da cabida al diablo, a Jesús, ¿acaso no lo tentaron a Jesús? ¿Acaso Jesús no lo trataron de tentar para que caiga de la verdad, de los principios, de los valores y de una vida justa y santa? Pero nunca lo pudieron coger a Jesús en mentira. Nunca lo pudieron a Jesús engañar. ¿Sí o no? Nunca. Por eso dice, Jesús le dijo, ¿por qué me tentáis? Cuando él dijo, es lícito dar tributo al César. Aquí lo agarró a Jesús. ¿Y quién le hizo esa pregunta? Los fariseos, los religiosos. Lo querían hacer caer a Jesús. Y Jesús dijo, ¿por qué me tentáis? Tráeme una moneda, dijo. La inteligencia de Dios, ¿sí o no? ¿De quién es la imagen? De César. Entonces, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta tan sabia. Entonces, siempre el Espíritu Santo te va a dar una respuesta sabia. Amén. Cuando en la milicia hubo un tiempo, un comandante que odiaba a los cristianos. Porque un compañero nuestro tenía un mal concepto del cristianismo
y se iba a un extremo de que cuando había zafarrancho, que es un simulacro de guerra, tenía que salir y coger un armamento y ocupar un puesto de resguardo, de trinchera, de patrulla ahí. Y él no cogía el armamento, él iba, ocupaba su puesto ahí de zafarrancho, pero no tenía el arma. Y el comandante pasa y le dice: sargento, santo, y se le pide al santo y se le da el santo y seña y su armamento. Dice: no, soy cristiano, mi comandante, yo no puedo disparar, yo no puedo usar arma. Oiga, lo maldijo, lo insultó y lo arrestó. Desde ahí ese comandante era blasfemo, insultaba y maldecía a los hermanos porque tenía base por un sargento, entre comillas cristiano, que decía que los hermanitos militares cristianos no podían usar armas y podían ir a la guerra ni disparar. Hasta que un día me tocó navegar con él en lanchas misileras y en la proa alguien topó el tema y comenzó a maldecir que no valen tus hermanitos para la guerra, no sé por qué están en la marina, la armada debe votarlos, son inservibles. Ahí mi comandante: un momentito, ¿por qué usted expresa eso? Ahí me manifestó él: si tú eres hermanito, soy cristiano para la gloria de Dios. No, ustedes no sirven para la guerra. Y me dijo: no, un compañero de ustedes que no puede usar armas. Le digo: él está equivocado y falta de conocimiento. Le voy a expresar y le voy a enseñar, yo le digo, conforme a la luz de la palabra, a mi comandante. Mi comandante, una pregunta: si usted mata en tiempo de paz, ¿qué es? Usted es un criminal. Y si usted viene de una guerra con vida, ¿usted qué es? Usted es un héroe. La Biblia habla que hay ley de paz y hay ley de guerra. El mismo Dios que dice no matarás, el mismo Dios dice mátenlos a todos y hasta los niños de pecho. Hay ley de paz, hay ley de guerra. Como militar me preparo para defender mi nación. Como militar, hoy en día le digo a mi comandante: usted no ha visto al enemigo porque estamos en una guerra de tecnología. Estamos en una guerra donde el enemigo no se lo ve. Todo es por medios de satélites, por medio de radares, que llega el impacto del misil, del torpedo. Y usted no ha matado a nadie. Usted no ha visto en el enemigo y usted ya ha sido impactado y ha muerto. ¿Dónde se va su alma? Se va al infierno, le digo a mi comandante. El militar que está en Cristo Jesús, su alma está segura, porque si la muerte me sorprende defendiendo mi nación, yo me voy al cielo. Si yo voy a la guerra y yo disparo, la Biblia me respalda, Dios me respalda, porque estamos en tiempo de guerra y estoy defendiendo mi territorio, estoy defendiendo mi patria, estoy defendiendo mi gente. Así que y tú disparas, yo disparo, le digo a mi comandante, y disparo bien disparado en el nombre del Señor. Entonces ahí él le cambió el concepto. Le cambió el concepto de los hermanitos. Dice: ¿y por qué? Le digo: tristemente él no tiene conocimiento de lo que le estoy enseñando. Pero le estoy hablando a la luz de la Biblia. Si usted ahorita muere y no ha matado a nadie, ¿dónde se va usted, mi comandante? Usted se va al infierno. Usted necesita a Cristo. El militar es el que va al campo de batalla, que va a dar su vida, que va a estar donde se dice, donde las papas queman. Es cuando más tiene que caminar seguro de las manos con Cristo, porque Dios te va a guardar y te traerá victorioso. Alabado sea el Señor. Y ahí le di testimonio de compañeros de la guerra del Cenepa, de la guerra del 81 y del 95 también, porque justo estábamos en el conflicto del 95, me tocó una lancha misilera y hacíamos puertos de guerra ahí en Pozorja para reabastecernos, y patrullábamos lo que era la LPI, que es la línea política internacional en el sur entre Ecuador y Perú. Y en esa tensión surgió esa pregunta o esa conversación. Entonces usted necesita a Cristo, mi comandante, porque si usted no tiene a Cristo, Cristo es la vida. Que tiene a Cristo tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo y le impacta un torpedo, un misil, morimos todos. Usted se va al infierno, yo me voy al cielo. Usted no mató a nadie, yo no maté a nadie, pero ya nos morimos. Pero la diferencia es que usted va al infierno y yo voy al cielo, porque yo tengo a Cristo, el dador de la vida. Entonces usted tiene que hablar con convicción. Usted no tiene que temblarle las rodillas, como se dice en la marina, las alpineras. Usted tiene que tener convicción, seguridad, tener conocimiento. Usted tiene que tener autoridad. Usted
Usted tiene que pedirle a Dios la gracia de Dios, la sabiduría de Dios para hablarle a su jefe. Y de ahí la gente andaba comentando que, oye, el hermanito le dijo al comandante lo que era en verdad. Entonces ahí la gente cambió el concepto, porque siempre trataban de discriminar y de hacer un lado y de hacer bullying del cristiano. Pero cuando le enseñamos a los hermanos cristianos en el ministerio, le decíamos, cuando el comandante lo enfrente, le dice, tú dispara, disparo. Y seguramente que disparo bien al objetivo, porque Dios está conmigo. Entonces, la Biblia está llena de gente que fueron guerreras, fueron valientes. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un guerrero. ¿No es cierto? Le temían a David porque era diestro en la guerra. ¿Y qué dice la Biblia en los Salmos? Que Dios adiestra nuestras manos, ¿sí o no? Para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Dios nos adiestra. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, Dios de los ejércitos. Dice que Dios pasa revista a su ejército. Somos el ejército de Dios. Nuestra lucha es contra el diablo y los demonios. Nuestra lucha tenemos diariamente contra los demonios, diciendo suelta a las almas, suelta a los perdidos, suelta a los hogares. Batallamos y peleamos contra el diablo. Cuando usted y yo entendemos este principio, entonces usted siempre va a caminar en fe, va a hablar con autoridad y con convicción. Y cuando alguien se le está levantando, usted sabe que es el diablo. Usted ora y ayuna por esa vida para que Dios se la ponga en sus manos. Y esa vida que antes le hacía la guerra, esa vida que antes le odiaba, después Dios se la pone en sus manos, que va a ser su mejor amigo o amiga. Y va a poner confianza en usted. Eso hace Dios cuando usted le cree a Dios. Amén. Cuando usted predica sin tener miedo. No es que si le hablo, no en el trabajo, que te voten, Dios te dará uno mejor. Pero porque no te voten, no le habla y tu jefe se va al infierno. Porque tú quieres tu trabajo, ¿sí o no? Tu jefe se va al infierno porque tú no le hablas. Pero Dios te va a demandar la sangre de tu jefe porque nunca le hablaste. Si decimos querer a una persona, querer es hablar verdad. Cuando decimos querer es decirle que si sigue ese camino, se va al infierno. Aunque la gente te aborrezca, aunque la gente te llame lo que te llame, extremista, legalismo, espiritualista, lo que sea, sí, religioso, lo que sea. Pero cuando usted tiene valores, tarde que temprano esa vida, un día va a reconocer de que lo que usted le hablaba es verdad. Y la única verdad que liberta al ser humano es la palabra de Dios. Es lo único. No es ninguna religión, no es una vida piadosa, no es una vida generosa, que yo ayudo al pobre, que yo ayudo al mendigo, que yo ayudo a la viuda. Puedo ayudar a todo el mundo, pero si no tiene a Cristo se va al infierno. Amén. Usted puede ser más bueno, más buena que ¿cómo se llama la monjita que murió? María Teresa de Calcuta. Usted puede ser más buena que ella, hacer hasta más obra que ella. Pero si usted no tiene a Cristo, no está firmado en Dios, esas obras no lo salvan, se va al infierno. Amén. Entonces es necesario que la iglesia entienda esta palabra. Vosotros sois la sal de la tierra. Sí, o sea, tenemos valores, tenemos principios que nosotros tenemos que enseñar y tenemos que hablar a la gente. Entonces, hablar la verdad de la vida, de la salvación, de la vida eterna, de la existencia de Dios, del cielo, del infierno, del engaño de Satanás, de las consecuencias del pecado. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. A eso fuimos llamados y salvados. Hablar esta verdad. ¿Cuál verdad? Hable del cielo, hable del infierno, hable del pecado, las consecuencias del pecado, la paga del pecado. Hable del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, del plan de salvación. A eso fuimos llamados. Amén, iglesia. Si nosotros no hablamos, estamos perdiendo sabor. Nos estamos volviendo insípidos. Ya no hay sazón en usted y en mí. Cuando un cristiano calla, no vive la palabra y tampoco la enseña, entonces estamos dejando de ser iglesia. Entonces, ¿cuándo la iglesia deja de ser iglesia? Cuando deja de hablar la verdad y vivir la verdad. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios.
No se olvide que estamos en vigilia de oración. Amén. Vi que el primer culto han venido pocos hermanos. Dije, quizás se están preparando para la vigilia. Pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Oramos a Dios. Cierre sus ojos. Padre eterno, vamos, ore. Diga, Señor, yo quiero ser la sal de la tierra. No quiero ser hallado falso, ni falto en tu balanza. Quiero, Padre, ser ese instrumento, ese vaso de bendición y de gloria en tus manos, Padre. Ayúdame a guardar, a mantener, a vivir y practicar y enseñar tu verdad. La verdad que cambia, que transforma, que liberta. Señor, que si yo digo que amo a una persona, yo debo hablarle verdad, sabiendo que está mal, sabiendo que está en idolatría, en pecado. Ayúdame, dame la fuerza, dame la gracia, la sabiduría, la inteligencia y la capacidad y el poder para poder, Señor, enseñar, aconsejar, predicar la salvación a los que están perdidos. En el nombre de Jesús. No quiero ser, Señor, un falso cristiano. No quiero vender los valores. Si lo he hecho, perdóname. Perdóname, Señor. No quiero caminar en esta tierra con dos espíritus. Con tu espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Cuando me conviene, hablo verdad. Cuando no me conviene, hablo mentira. Estoy siendo falso. Estoy siendo falto en tu balanza. Estoy siendo hipócrita. Ya no tengo sabor. Ya no soy la sal de esta tierra, Padre. Perdóname. Rompo y renuncio todo pacto y relación con las tinieblas y el mundo, con el sistema de este mundo. Ayúdanos a no involucrarnos, a no participar de este sistema corrupto, mentiroso, perverso, sino andar en verdad. Ayúdame a amar la justicia y aborrecer la maldad. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que no hay nada imposible para el que cree, que todo lo puedo en Cristo, porque tú me fortaleces. En el nombre de Jesús, lo creo, diga. Somos esa iglesia verdadera, triunfante. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos columna y baluarte de la verdad, Señor. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas del pecado a tu luz admirable, al camino de vida, a la senda de la vida. En el nombre de Jesús, nos fortalecemos en tu nombre y te damos gracias. Gracias, Padre, diga. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Damos gracias al Señor. Amén.